Bueno, pues el debate está abierto y la preocupación ante un segundo rescate más presente que nunca. Lo vamos a analizar todo y análisis también con Ernesto Ecaizer, un periodista enorme, experto en economía y autor de este libro. Cuarta edición, Indecentes, crónica de un atraco perfecto, un retrato, yo diría una crónica apasionante de estos últimos años que están transformando el mundo. Ernesto, buenos días. Y Ernesto, yo no sé, te lo pregunto así de claro, ¿estamos viviendo las consecuencias del atraco o el atraco continúa y los atracadores continúan en activo? Yo creo que continúan. Realmente esto tiene todos los elementos de una crisis económica convertida en estafa, en particular para España, porque nos llaman despilfarradores, nos llaman malgastadores, y como yo explico en el libro, esta tesis, si fuera correcta, bueno, podría uno discutirla, pero es que nuestra deuda pública en el año 2007 era la más baja de la eurozona, era el 36,2%, veníamos de crecimientos ininterrumpidos desde el año 2000, y la deuda pública bajó y teníamos superávit fiscal en el año 2005, 2006 y 2007. De modo que, ¿por qué, si esa premisa no es cierta, se ha vendido así? Porque si tú tienes que desmantelar el estado de bienestar, no vas a decir que el problema es de la deuda privada. Porque ¿cómo desmantelas el estado de bienestar? ¿Cómo reduces los gastos de educación, de sanidad y todo eso? Tienes que explicar que es la deuda pública. Eso lo dice el Banco Central Alemán, eso lo dice Angela Merkel, y el señor Zapatero se lo ha tragado, porque en un momento determinado la presión en mayo del 2010 fue intensísima y el señor Rajoy continúa esa política con una sobredosis. Pero esto está fracasando. Zapatero no pudo resistir la presión y tuvo que hacer algo que le dolía en su ADN de izquierdas, es decir, congelación de las pensiones, el sueldo de los funcionarios, es decir, tomó medidas, incluso lo de la Constitución. Es decir, no pudo evitar el acoso. ¿Por qué ahora el Partido Popular tampoco puede evitar el acoso? Porque estos días nos decían, bueno, la cosa es Grecia, la causa de todo es Grecia. Y de repente descubrimos que en las elecciones griegas ganan los que quiere Merkel y sigue el acoso y se redobla el acoso. Bueno, no, vamos a ver, aquí hay un fallo estructural de la eurozona. Y entonces, en lugar de reconocer ese fallo, Alemania está persistiendo con una política de austeridad que está terminando con el euro. Lo que estamos asistiendo es a la desintegración del euro. Si puedo explicar en un minuto lo que pasa ahora... Pero Ernesto, estás diciendo, fíjate lo que acabas de decir, sí. Estamos asistiendo a la desintegración del euro. Exactamente, así, en eso. ¿Y a Merkel le interesa eso? No, no le interesa, pero muchas veces en política los gobernantes llevan adelante políticas locas. Eso ocurre con las guerras, por ejemplo, y ocurre también con las políticas económicas y con una zona de unión monetaria en este momento. Me decías, querías explicar, ¿qué está pasando ahora? Sí. ¿Por qué nuestra prima está Vamos a ver, por encima de lo asumible? En mi libro lo que yo explico es que, primero, antes que los ciudadanos españoles son los mercados los que arrancan de Zapatero abreviar la legislatura. Zapatero dimite, digamos, como candidato del Partido Socialista, y luego anuncia el adelantamiento de las elecciones para evitar el rescate. Toda la obsesión es el rescate. Pero el problema es que hay un problema estructural, y no es un problema de Zapatero, como se ve ahora con Rajoy. Y el libro trata de explicar que las políticas de Rajoy y de Zapatero van unidas en diferencias de dosis, porque la crisis es mayor. Entonces, el problema estructural, y si queréis entramos a ello, es que una vez que se admite que un país puede salir del euro, que es el caso de Grecia, y esto está alentado por Alemania desde hace varias semanas, se rompe el matrimonio sagrado, los pactos del euro de Maastricht, donde era indisoluble. Tan indisoluble es que los pactos no prevén que alguien pueda salir. No hay ninguna mecánica para sacar a alguien. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes 10.000 euros, ¿no? Supongamos, hagamos un caso en España para que la gente lo entienda. Si tú tienes el riesgo de cambio que se ha abierto a partir de la posibilidad de salida de uno de los miembros, en este caso Grecia, tú tienes 10.000 euros en el banco, ¿no? En un banco español. Y esos son 10.000 euros. Pero si se rompe la eurozona, tú tienes el temor de que esos 10.000 euros se conviertan en 10.000 pesetas. Entonces dices, como no me cuesta nada, me cubro, abro una cuenta en Alemania y esos 10.000 euros los traslado a Alemania. Porque si se rompe el euro, esos 10.000 euros me los van a cambiar por Deutschmark, que siempre serán una moneda más favorable que mi vieja peseta. Para que la gente lo entienda, esto es lo que está pasando. La eurozona se está desintegrando porque hay un flujo masivo de capitales de los países de la llamada periferia hacia Alemania. Como no te cuesta nada abrir una cuenta, los gastos son muy bajos, no hay riesgo de cambio, la gente duerme más tranquila si lo hace. Esos flujos de capitales, que nosotros no los vemos pero los podemos intuir, ayer salieron las cifras de baja de depósitos en España en el mes de abril. Si en abril ya tenemos una caída histórica de depósitos en la banca española,
Imagínate mayo y junio, porque las estadísticas de mayo y junio todavía no las han dado. Y toda la fuga de depósitos en España se ha concentrado en mayo y junio. Y en el resto de la eurozona, cuando los alemanes empiezan a decir Grecia puede salir, y si no cumple puede salir. Entonces, es realmente un engañabobos pensar que las elecciones de Grecia podían resolver alguno de los problemas. La situación en Grecia sigue siendo la misma, todo el mundo sabe que va a tener que salir del euro, que es insolvente, que no puede pagar su deuda, que va a haber una quita como hubo en Argentina en 2003-2004. Y el problema en España, que es un poco lo que yo trato de explicar en el libro, es que sobre la base de medidas, de exigencias como la que exige el Banco Central Europeo el 5 de agosto del 2011, en la famosa carta que yo publico ahí, que Zapatero no dio a conocer y que Rajoy, teniendo la carta también, tampoco la ha dado a conocer al pueblo español antes del 20 de noviembre. Porque, como tú dices, la carta de la que todo el mundo habla y que muy pocos han visto. Sí, esa carta establece una serie de condiciones y una parte de esas condiciones se han cumplido, pero el cumplimiento de esas condiciones, ese sonsonete que yo propongo en este programa, que hagamos una campaña desde aquí y convenzamos a los ciudadanos que no se puede repetir esa palabra porque es una ignominia. Eso de que hacemos nuestros deberes es una infantilada, es una tontería. Ha calado tan hondo que ya todos los políticos la utilizan todos los días. Es humillante. España no tiene que hacer ningún deber. España tiene un problema en este momento en los mercados y lo que se exige es un Banco Central Europeo que actúe como banco de los gobiernos. ¿Eso qué quiere decir? Que el Banco Central, el señor Draghi, tiene que salir y decir, nosotros garantizamos toda la deuda pública europea y además vamos a fijar el tipo de interés. Y eso lo puede hacer simplemente con el anuncio. Porque si realmente el Banco Central Europeo es visto como la autoridad que está detrás de los países europeos, de la eurozona, probablemente la gente ya no empiece a liquidar sus bonos públicos como está haciendo ahora en el caso de España.